Buenas. Hola, Buen día, buen día. Bueno, esperemos un cachito más a ver si se conecta un poquito más de gente y arrancamos. Mientras les voy consultando, la idea es que una mitad la reservemos para la parte teórica del final, eh, mientras que la primera mitad veamos estos otros temas que pueden llegar a ser también problemáticos. Lo que pasa es que como tendríamos más o menos una horita, un poquito más para eso, em, como que no llegábamos a ver todo, entonces mandé una votación y medio que lo que salió era que lo preferible era practicar lógica proposicional. Les consulto a quienes ya están acá si les parece un buen plan o preferirían otro tema. Bien, buenísimo. Bien, genial. Y diagrama de argumentos, si no sería el otro. Ok, bien. Desde ya, que ambos temas ya están grabados y subidos al YouTube, así que cualquier cosa lo pueden ir a ver allá. Y para quienes querían ver lógica proposicional, eh, consulto. ¿Quién está como, hay alguien que esté como en 000? O, o por ejemplo las tablas de verdad y eso ya medio que todos lo damos por sabido. Sí, la idea es que se grabe. Tenemos una extensión, un bot. No sé si ahora tengo que tocar algo porque se va actualizando. También hay gente que necesita de cero lógica proposicional. Bueno. hmm, Ok.
Diagramas de Venn, no, me parece que no vamos a llegar por una cuestión de tiempo. Ahora bien, eh, ya están subidos los videos de diagramas de Venn, lo vimos en un par de grupos de estudio. Después mando los links de nuevo a los grupos de WhatsApp. Y, y diagrama argumento me parece que tampoco vamos a llegar a ver. Si hay que empezar de cero lógica proposicional. Que es lo que había encima medio votado en el grupo de WhatsApp. Ah, estaría bueno que acá hubiera también. Que yo mandara una encuestita y puedan votarlo. Pero sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, sí. ¿Hasta qué, eh, ¿Hasta qué hora sería la clase? De hoy hasta las 3 de la tarde. Muchas gracias. Muchas de nada. Verdad y validez, me parece que tampoco llegamos a algo muy, muy por arriba, pero no vamos a poder entrar como en la parte más de cómo es con el formato condicional. Sí, ya están eso ya lo vimos también el único tema que no está subido a YouTube es lo que vamos a ver hoy de teóricos. El resto, en algún grupo de estudios, seguro que ya lo hemos visto. Ya, por lo tanto, está subido. Sí, igual, profe, viste que hay como las clases teóricas de la profe, que, o sea, cuando se da la cursada, están las clases teóricas de la profe resumidas. Va, yo estoy Mm. de ahí. Y está todo bastante completo, la verdad. Tipo, Sí, toman sí. lo que ponen de verdadero y falso. Sí, sí. De hecho, recomiendo que si hay alguien que todavía no leyó nada de teóricos, empiece por ahí. Y que empiece ya. Tipo, en un cachito. Sí, Oriana, si podés por las dudas, grabalo. Después mando el link, están subidas al canal de YouTube de la Jaguareche Psicología. Bueno, hoy vamos a ver bien esto de qué es lo que se toma exactamente los teóricos, eh, porque hay una parte que es tal cual como lo esperamos, si se quiere, que es un multiple choice de aquello que se ven en la parte teórica que les dan en la bibliografía, pero hay una parte que no es tan así, que va más por como un lado práctico de esa teoría. Bueno, ¿les parece ya empezar? Pasaron 10 minutos. La idea es que quede grabado. Voy entonces a hacer lo siguiente. Debería ahora estar compartiendo un Paint en blanco. ¿Me pueden confirmar que eso es así? Bien, buenísimo. Bien, genial.
Con lógica proposicional vamos a tener como dos partes. Por un lado la traducción y por el otro la semántica o valores de verdad. Sí, ambos son evaluados como en algún sentido por separado en el final. Uno es el punto A, el otro es el punto B de cada uno de los ejercicios. En la traducción, lo que tenemos que poder hacer es pasar como del argumento en español eso es lo primero que nos van a dar. Después tenemos que hacer un diccionario. Y con ese diccionario más las conectivas, hacemos la traducción. ¿Sí? Eso es como lo que vamos a tener. Primero nos encontramos con el argumento en español. Nosotros entonces tenemos que hacer un diccionario de qué es lo que vamos a tomar por nuestras variables lógicas que se llaman, que son las letritas, la P, la Q, la R, la S. Luego identificar las conectivas y de ahí, a partir de eso, podemos pasarlo a la traducción simbólica. Algo también que recomiendo es, si hay tiempo, volver a traducir al español. Sí, una traducción como sería al inglés. La idea es que pueda ir como hacia los dos lados. Entonces la manera de confirmar que 4 fue bien hecho es haciendo 5. ¿Sí? Es decir, a partir de nuestra traducción simbólica y nuestro diccionario y las conectivas, poder volver a tener el argumento en español. ¿Sí? Su significado no necesariamente les va a quedar igual, porque a veces el argumento en español tiene primero la conclusión, después las premisas. Nosotros cuando lo pasamos ahora, muestro bien a la traducción simbólica, ponemos siempre primero las premisas, al final la conclusión, pero la idea es que siempre se mantenga con el mismo significado, ¿sí? Y después, la semántica o valores de verdad, lo que requerimos es el conocimiento de las tablas. Una consulta. Ujú. ¿La traducción que hacemos puede quedar en la hoja del final, digamos, o hay que hacerla aparte? La traducción que hagan, ¿cuál decís? ¿La de pasarlo de nuevo como al español? ¿O cuál? No, toda, digamos, con las conectivas y demás. Eso tiene que quedar sí o sí en el final escrito súper explicitado. Ah, ok. Porque de hecho, por eso lo que les van a tomar es, dado el argumento en español, primero traducirlo a la lógica simbólica y después hacer el método indirecto. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Son como 2 puntos por separado, entre comillas, a la hora de evaluarse. Pero por eso es requisito que estén las dos cosas. Sí, sí. Ok, gracias. Y después podríamos decir que una vez que sabemos cómo funcionan las tablas de verdad, su aplicación en el método indirecto. ¿Sí? Entonces, tenemos básicamente estos 2 temas. Digamos que si hacemos mal la traducción,
incluso si hacemos bien la parte esta de semántica o valores de verdad, lo que nos va a estar pasando es que como que vamos a estar aplicando un método indirecto a un argumento distinto del que nos pidieron. Ahí medio que depende de la cátedra, si entonces se lo toman como que igual puede llegar a estar bien o está necesariamente mal. Pero entonces por eso es como fundamental sí o sí hacer bien la traducción, ¿sí? Por las dudas, para ahorrarnos ese problema. Así que lo que les propongo es que primero traduzcamos como un par de oraciones más bien sueltas y después nos pongamos a traducir los argumentos. ¿Les parece bien? Bien. Genial. Bueno, entonces me gustaría esto. Ahí va. Bueno, primero lo primero, las conectivas, como lo más común, como puede aparecer, esta es la conjunción, que puede aparecer como un y, como un pero, como un ambas cosas. Después tenemos la disyunción, que es el o el o bien, o bien. El condicional, que tiene un montón de maneras distintas. Lo voy a dejar para el final. La negación, que puede ser desde el no hasta el es falso que, o no es cierto que. Y después el condicional, lo voy a poner acá aparte. ¿Sí? Estas son como las más sencillitas. Y después lo otro que ya voy a mandar al grupo para que lo tengan a mano, es como las distintas maneras en las que nos podemos encontrar que se dice un mismo condicional. ¿Sí? Un condicional del estilo A, entonces B. Sí, eso guárdenselo, ténganlo ahora a mano cuando practiquemos. Estamos, ¿sí? Con todas estas son las distintas formas de decir un condicional. Y después lo otro que puede aparecer es como el bicondicional, que es como el condicional, pero de los dos lados. ¿Sí? En el sentido de, así como acá aparece si A, entonces B, y también puede aparecer A solo si B, el bicondicional en ese caso sería A, sí y solo sí, B. ¿Sí? Porque como que junta las dos maneras de decirse. A es condición suficiente y necesaria para B. ¿Sí? Basta y se requiere A para B. ¿Sí? Esas, cuando juntás el antecedente y el consecuente en una misma oración, estamos frente a un bicondicional. ¿Por qué es importante esto del condicional? Bueno, no solo ahora va a venir bien para la lógica proposicional y entonces hacer bien la traducción, sino que después va a ser también fundamental para el modus ponens, modus tollens, ¿sí? Porque si el condicional les queda al revés, todo el ejercicio les va a quedar al revés, y entonces todo el ejercicio va a estar mal, ¿sí? Esto entonces ténganlo ahí en cuenta, ya lo mandé a WhatsApp, ¿sí?
Bien. Bien, buenísimo. ¿Hasta ahora alguna duda sobre esto? Entonces, No, bien, bien. bien, buenísimo. Voy entonces ahora a compartir otra pantalla. Esto alguna vez ya este archivo ya alguna vez lo habré enviado. Si quieren lo reenvío. Son como oraciones más bien sueltas para empezar a practicar, por si alguien está medio en cero. Sé que se abre, si no va a estar complicado. Por eso, como la aplicación esta de las distintas maneras de traducir. Pero me parece que va a estar complicado porque no se abre el documento. A ver. Bueno, parece que no quiere. Así que vamos directamente a la parte de un argumento y agarremos ahora sí oraciones sueltas. En su momento también envié distintos finales. Díganme después si necesitan que los vuelva a reenviar. Así directamente practican de ahí. ¿Vos los ejercicios los envías con el resultado? No tengo eso. No tengo ningún archivo de ese estilo. No se lee un carajo, ¿no? Bueno, voy a directamente copiarlo. Igual. Por ejemplo, tenemos una frase de este estilo. ¿Sí? El médico diagnosticará infarto agudo de miocardio si el paciente presenta dolor torácico y elevación del segmento ST en el SG. ¿Sí? No tengo ni idea qué es ST. SG, electroencefalograma, puede llegar a ser. No estoy seguro. Después dice, por otro lado, o bien es suficiente que el paciente presente ese dolor torácico para que se active Otra oración puede ser de este estilo. Dicen,
Por otro lado, o bien es suficiente que el paciente presente ese dolor torácico para que se active el protocolo de urgencias, o bien es suficiente que presente una elevación del segmento ST en el ECG para que se dé el mismo resultado. Por lo tanto, para diagnosticar el infarto agudo de miocardio y activar el protocolo de urgencias, es suficiente que se den conjuntamente ¿sí? Esto tranquilamente puede aparecer en un final, porque de hecho me parece que es lo que se tomó en el último final. ¿Sí? Aunque puede tal vez dar un poco de miedo la terminología, el ejercicio es relativamente sencillo. Así que, así visto, no sé si hay alguien que ya diga, che, no tengo la menor idea por dónde empezar. Si es el caso, estaría bueno que lo digan ahora, si voy bien lento, o si no, voy un poquito más rápido para llegar y que practiquen. Cuando son tan largos así, a mí se me complica darle orden a las premisas. ¿Qué premisa va primero? Ok. Ok, cuando estamos en lógica proposicional, el orden de las premisas igual tranqui que no va a afectar. Es decir, si vos pones primero una premisa y después la otra, como vamos a poner una al lado de la otra, como al mismo nivel, no nos va a afectar. Lo que sí es importante es identificar bien cuál proposición, ¿sí? Cuál de estas oraciones medio largas es la conclusión, porque solo va a haber una, y eso ya nos dice que entonces todo el resto son premisas, ¿sí? Independientemente del orden. Y acá lo que podemos encontrar es este por lo tanto, ¿sí? Que nos va a estar indicando. Pero no altera el resultado que las ponga No, desordenadas. Igual no, trato no. de ponerlas ordenadas, pero Sí, sí, no, tranqui que no. Justo en este caso igual, medio que está ordenado premisa, premisa, conclusión. Pero no cambia nada que la premisa 1 tuya sea la premisa 2 de otra persona, no, va a ser exactamente igual. Claro, me parece que lo importante es siempre poner la conclusión, tipo, al final, después de la Exacto. barra, y que queden las premisas del otro lado. O sea, siempre lo importante ahí es la conclusión. Bien, sí, así es. Bueno, cuando ya tenemos por eso la conclusión marcada, ¿no? Que sería como todo esto, sabemos que entonces todo lo que vino antes es necesariamente como las premisas, ¿no? Así que tenemos acá el por otro lado también medio que nos está indicando eso. Vamos a tener entonces dos premisas, una conclusión. Dicho esto, lo primero que entonces tenemos que identificar ahora que ya tenemos esto son cuáles van a ser nuestras proposiciones, ¿sí? Entonces, escribimos ahí un diccionario. Vamos a tener una P, una Q, una R, una S, una T, por las dudas. Después vemos si sobra, borramos. ¿Sí? Entonces, venimos así leyendo y dice, el médico diagnosticará infarto agudo de miocardio si el paciente presenta dolor torácico y elevación del segmento ST en el ECG. Ok, entonces, yo en el momento en el que me cruzo una conectiva, yo sé que necesariamente va a tener que haber alguna proposición que va a estar relacionándose con esa conectiva. Entonces, yo empecé así a leer y vi acá un sí. Ese sí, un condicional, me va a estar relacionando por lo menos dos cosas, ¿sí? Dos proposiciones. Lo que vino antes, entonces hasta el sí, tiene que ser una proposición, la vamos a llamar PEM, que es el médico
diagnosticará infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Acá a veces me hacen la pregunta de, bueno, ¿qué pasa con el tiempo verbal? ¿Sí? Acá dice diagnosticará, después tal vez me parece simplemente diagnostica o algo de ese estilo. Da igual el tiempo. Así que en ese sentido, tranqui. Después dice, el paciente presenta dolor torácico y elevación del segmento ST en el SG. Esta I es una conjunción, vimos, entonces tiene que ser que el paciente presenta dolor torácico es una cosa y que presente elevación del segmento ST en el SG es una segunda. Entonces vamos a anotarla. Una va a ser Q, la otra va a ser R. No sé si se escucha que atrás está mi perra como haciendo un quilombo fuerte. Si molesta me dicen. No, no, está bien. Bien, buenísimo. Entonces R será algo del estilo, el paciente presenta elevación del segmento. Mira que ahí me falta una G. ST en el SG. Después dice, vamos a activar esto, porque si no, no se lee. Luego dice, por otro lado, o bien es suficiente, que ahí teníamos el o bien, es suficiente, otra vez el o bien me va a relacionar por lo menos dos cosas, el es suficiente me va a relacionar dos cosas, que el paciente presente ese dolor torácico, bien, buenísimo, acá teníamos que el paciente presentara el dolor torácico, ya lo teníamos, para que se active el protocolo de urgencias. Eso no lo tenemos en nuestro diccionario, es momento entonces de anotarlo. Se activa el protocolo de urgencias. Luego dice, o bien es suficiente, ahí teníamos el o bien, es suficiente de nuevo, me va a estar relacionando dos cosas, que presenta una elevación del segmento ST en el SG, eso ya lo vimos, para que se dé el mismo resultado. ¿Qué es el mismo resultado? El de que se active el protocolo de urgencia, ¿sí? Va a estar haciendo referencia a eso, así que ya lo tenemos también. Por lo tanto, para diagnosticar el infarto agudo de miocardio y activar el protocolo de urgencias, teníamos acá que se diagnostica el infarto agudo de miocardio y tenemos acá que se active el protocolo de urgencias. Es suficiente que se den conjuntamente, a eso me estaba hablando de algo, de la conjunción en el paciente, el dolor torácico opresivo típico, el dolor torácico estaba acá en la Q, y la elevación del segmento, que eso lo tenemos en la R. Como ahí terminó, ya está, esta T me sobra, ¿sí? Y tenemos, entonces, como confirmado que este diccionario nos alcanza. O sea que conjuntamente trabaja como una conjunción. Claro, tal cual. Me está diciendo, hey, acá hay una conjunción, ¿sí? Vamos a empezar a marcar ese tipo de cosas. Vamos a marcarlo con un naranjita. Profe, una consulta. ¿Sí? Antes del por lo tanto, que dice para que se dé el mismo resultado, ¿a qué parte del diccionario hace referencia? Porque no entendí esa parte. Esto de que se dé el mismo resultado, ¿sí? Habla del último resultado, que el último resultado que habíamos visto es el de se activa el protocolo de urgencias, ¿sí? Entonces, el paciente presenta ese dolor torácico, se activa el protocolo de urgencias. Si se presenta una elevación del segmento ST en el SG, se da el mismo resultado. El mismo resultado entonces hace referencia a esto último de se activa el protocolo de urgencias. Bien, gracias. De nada. Bien, tenemos ahí un sí, acá un y, así que seguro que en la primera premisa vamos a tener sí o sí un condicional y una conjunción. Ahora vemos bien cómo. Tenemos acá el o bien, tenemos el es suficiente, con el para qué. Luego el otro o bien, otro es suficiente y el para qué.
Y luego en la conclusión teníamos acá el para, un y. ¿Para qué sería el entonces, no? No siempre como entonces, pero sí, está trabajando en ese sentido con la condición suficiente en estos casos, sí, sí. Es la otra parte del condicional. Acá el suficiente que, habíamos dicho, la conjunción, que es esta de acá, acá nos lo confirma, hay un y ahí me parece que estaría, ¿sí? Entonces, ahora lo que nos queda es hacer la traducción propiamente dicho. Vamos con la primera oración. El médico diagnosticará infarto agudo de miocardio. Yo eso había llamado P, ¿sí? Entonces yo ya escribo por las dudas mi P. Profe, perdón. Sí. ¿Qué representada para qué? El para qué me está siempre hablando como del otro lado del condicional, ¿sí? El condicional puede ser condición suficiente o necesaria para algo, ¿sí? Entonces el para me está indicando ese otro lado. Va a depender de si es suficiente o necesario cuál es ese otro lado, ¿sí? Si en algún momento se me apaga, denme 5 minutos, que es que mi perra está con la tormenta como medio, y a veces camina y desconecta cosas. Pero bueno, aparece el médico diagnosticará infarto agudo miocardio, yo ahí ya escribí mi P. Eso, si el paciente presenta, Entonces, esta P, sí otra cosa. Que es lo mismo que decir, sí otra cosa, esta P. Entonces, esta P me va a quedar del lado derecho de un condicional, ¿sí? Vamos entonces con ese sí, que es ese sí, que va a la izquierda de este condicional. Y que el paciente presenta dolor torácico, que eso habíamos dicho que era Q, y elevación del segmento ST en el SG, que eso habíamos dicho que es R. Entonces es Q y R. ¿Sí? Como todo esto es nuestro sí, nuestro antecedente del condicional, tiene que ir entre paréntesis, ¿sí? Para indicar eso. Sin los paréntesis, yo no estoy seguro si es Q y R entonces P, o si es Q y R entonces P. Para evitar ese tipo de confusión, se le pone todo un paréntesis. Y ahí, habíamos dicho, terminaba la primera premisa. Vamos con la otra, que es el por otro lado. O bien algo. El o bien, entonces me está indicando que hay una disyunción entre dos cosas. ¿Sí? Siempre va a ser entre dos cosas. Vamos a la primera. La primera me dice, es suficiente, entonces, a un condicional. ¿Te interrumpo un ratito? Sí. Ahí ya tiene un solo paréntesis. ¿Cómo distinguimos cuando lleva doble paréntesis que encierra el condicional con la T? La conjunción más el condicional. Bien. Los paréntesis solamente se ponen cuando, por ejemplo, yo ya tengo dos conectivas. ¿Sí? Cuando tengo dos conectivas, yo ahí ya necesito como determinar exactamente qué orden tengo que yo seguir a la hora de interpretar el significado de esos símbolos, ¿sí? El único caso en el que no va a hacer falta usar paréntesis es la negación, ¿sí? Si yo no pongo paréntesis en una negación, quiere decir que está negando aquello a lo que está directamente pegado, ¿sí? Así hay que interpretarlo. Para yo evitar eso es que le tengo que agregar el paréntesis, ¿sí? Pero por eso la regla del paréntesis es en el momento en el que yo tengo, sí, ahí lo repito, en el momento en el que yo tengo dos conectivas, ¿sí? Yo ahí ya voy a necesitar poner un paréntesis para ver, para determinar el orden de lectura, ¿sí? En este caso teníamos Q y R, entonces P, ¿sí? Habíamos dicho que pasaba P si pasaba Q y R, ¿sí? Entonces, para decir eso, y no es que pasa Q por un lado y después I, R, entonces P, ¿sí? Para que no nos confundamos con eso, le pongo el paréntesis a todo el antecedente, todo lo que viene después del sí, ¿sí? Que era el paciente presenta dolor torácico Q y elevación del segmento ST en el SG. Como yo quiero que eso me quede como una única cosa, le encajo ahí el paréntesis. Me queda entonces Q y R. Y luego eso yo lo relaciono con este condicional que me estaba hablando de su relación con P. Claro,
Pero me pasó en un ejercicio anterior, no sé, por ejemplo, P entonces Q, bueno, Q conjunción R, y está todo encerrado en paréntesis, y adentro de ese paréntesis, otro paréntesis que encierra la conjunción con sus variables. Sí, Ahí es donde no me doy cuenta cuándo usar doble paréntesis. cuando adentro de tu paréntesis vayas a volver a tener este caso en el que vos decís, hey, me encuentro con dos conectivas, ¿en qué orden debo leerlas? ¿Sí? Me olvido ya lo que hay afuera de este paréntesis y ahora tomo ese cachito y una vez que lo veo y hay, por ejemplo, un condicional y una conjunción, me encuentro con el mismo problema. ¿Qué leo primero? ¿El condicional o leo primero la conjunción? Cuando me encuentro con ese problema es que tienen que haber de nuevo paréntesis. ¿Sí? Recuerden que esto es, no en un sentido práctico, pero sí en un sentido teórico, podría ser infinito. Podría tener una proposición que yo sigo haciéndole zoom y son cada vez más y más y más cosas. ¿Sí? Así que tiene que estar el condicional al frente, o sea, a la izquierda, en este caso, entonces ahí sí quedaría un paréntesis, P entonces Q, no P entonces, paréntesis, Q, conjunción R, paréntesis, y cierro el segundo paréntesis. Por ejemplo, podría ser. Ahí ya depende de exactamente qué es lo que diga el argumento. Acá, por ejemplo, que me estaba diciendo, si algo y otra cosa, entonces otra, ¿sí? Ahí seguro que me está diciendo que todo esto, incluyendo a esta conjunción, es mi antecedente. Y entonces ahí es que lo que me está determinando que la Q, la R y la conjunción van juntas y que por separado va mi P. ¿Sí? Ahí ya depende de cada caso. Ahí porque, o sea que la conjunción, lo que vos estás diciendo es que es el sí de entonces. Claro. De esa forma, viéndolo así, está muy bien explicado, gracias. Exacto, exacto. Y ahí Cande preguntó, en el caso de que la negación esté por afuera del paréntesis, niega todo. Bueno, lo que va a estar negando es lo más general del paréntesis. ¿Sí? Si yo pongo una negación afuera de un paréntesis, lo que voy a estar negando es lo más general. Cuando entonces yo por eso me encontraba como con una letra, por eso yo no le pongo el paréntesis, porque lo más general de una letra es la propia letra. Entonces ahí es cuando no hace falta poner estos paréntesis. Pero si yo quisiera, por ejemplo, negar este condicional, ¿sí? Para negar el condicional yo no le encajo acá una negación. ¿Sí? Necesito poner un paréntesis de todo esto y afuera de eso la negación. ¿Sí? Y ahí lo que me niega es el valor de verdad del condicional. ¿Sí? Pero no de todo en el sentido de que ahora todo me queda al revés, sino siempre de lo más general a lo más particular. De nada. Estábamos entonces en la segunda premisa que empezaba con un o bien, así que yo ya como que pongo una disyunción y estos paréntesis los puse primero como para decir tiene que haber algo a su izquierda, algo a su derecha. Además, lo que me encontré es que a su izquierda, ¿sí? Por empezar por un lado, me aparece un es suficiente. Como yo dije que eso me tiene que quedar a la izquierda de la disyunción y como que lo principal, lo primero que me encuentro es el o bien, lo tengo que poner entre paréntesis, este condicional. ¿Sí? Como es suficiente, después de dibujar mi condicional me pongo a su izquierda. ¿Sí? Es la regla de la suficiencia. Y me dice que el paciente presente el dolor torácico, al que yo había llamado Q, para que se active el protocolo de urgencia. ¿Para qué? Me dice, anda del otro lado del condicional y que se active el protocolo de urgencias, lo habíamos llamado S. Y luego me dice, o bien, ahí ya terminó mi condicional y el o bien me dice, hey, ¿te acordás tu disyunción que tenías dos lados? Pasa al segundo. ¿Es suficiente que? Entonces, es suficiente que, de nuevo, es un condicional, voy a su izquierda. Presento una elevación del segmento ST en el SG, que a eso lo había llamado R, para que se dé el mismo resultado que habíamos dicho que era que se activara el protocolo de urgencias. Así que a eso le pongo también S. ¿Sí? Por lo tanto, una barrita. Para diagnosticar el infarto agudo de miocardio y activar el protocolo de urgencias, ¿sí? Ese para ya me está diciendo
hay un condicional y vamos a ir del otro lado en relación a la palabra importante que me vaya a aparecer. Lo que sí tengo es seguro que de alguno de estos dos lados del condicional tiene que haber un diagnosticar el infarto agudo de miocardio, que eso era mi P, y activar el protocolo de urgencias, que eso habíamos dicho que es S. ¿Sí? Entonces, esto de acá, este P y S, con este para, lo que me está diciendo es P y S, así juntitos, van a tener que ir en algún lado de ese condicional. Y ahora me confirma qué lado. ¿Es suficiente que? El es suficiente que habíamos dicho que se pone acá a la izquierda. ¿Sí? Y por lo tanto, como este es suficiente que se pone acá a la izquierda, este P y S va a tener que ir a su derecha. ¿Sí? Porque ahora lo que vamos a hacer es a rellenar su lado izquierdo. Entonces, el es suficiente que se den conjuntamente, es decir, seguro que vamos a tener una conjunción, pero después igual nos la confirma este I. En el paciente, el dolor torácico opresivo típico, que habíamos dicho que el dolor torácico típico era mi Q, y la elevación del segmento ST, que eso habíamos dicho que era R. ¿Estamos entonces? De cómo se fue haciendo este condicional, así ya con dos paréntesis, uno a su izquierda, uno a su derecha. Bien, buenísimo. Pregunta, Ujú. rápido igual. Si en ese caso de la conclusión siguiera, todo eso, o sea, el condicional, las ambas partes irían entre paréntesis, Ujú. se haría coma y lo que es la otra presencia. Ah, genial, gracias. Ok, si por ejemplo diría algo del estilo suficiente que se den conjuntamente Q y R, además de una nueva, una T, sería Q y R, y después habría que agregar, ¿sí? Acá es donde está como el doble paréntesis. Vos tenés Q y R, por ejemplo, imagínate que dice, es suficiente que se den conjuntamente Q y R, o una cosa distinta, o T, ¿sí? Para P y S. ¿Sí? Y acá es donde aparece, por ejemplo, los doble paréntesis, ¿sí? Porque yo digo, ok, que una vez que determiné que hay algo a la izquierda de un condicional que tiene por lo menos una conectiva, y eso entonces me dice que tiene que ir entre paréntesis, hay algo a la derecha del condicional que tiene una conectiva, entonces también tiene que ir entre paréntesis. Acá de nuevo me encuentro con el mismo problema, ¿es Q, I, R o T o es Q, I, R o T? ¿Sí? Ahí ya va a depender por eso de cómo lo diga, pero si se dice cómo, se tiene que dar Q y R, o bien T, por ejemplo, algo de ese estilo, me está indicando esto de acá. ¿Sí? Lo que hago es Gracias. agregar paréntesis. Bien, de nada. Bien, queda poquito tiempo. Ahora, en 5 minutos corto, y nos conectamos al próximo link que mando ahora a WhatsApp. Las tablas de verdad. ¿Hay alguien que no las tengan en absoluto? Tipo, que nunca haya entendido de dónde salen, nada de eso, o que no conoce ninguna estrategia como para recordarlas. Ok, bueno. Claro, Valentina, sí. Sí, 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 sí. Si aparece una conjunción y después un i, eh, significa esto, de que puede haber un doble paréntesis tranquilamente, puede que no, que si es solamente Q, I, R y S, por ejemplo, algo de ese estilo, solo necesitas un paréntesis. Justo encima, si es todo conjunción, no te va a afectar, pero ok, bueno. Voy entonces a explicar, por lo menos de manera breve, las tablas de verdad. Lo que voy a hacer es
copiar entonces esto de acá, ¿sí? Y voy a borrar el resto. Así después aplicamos las tablas a esto de acá, ¿sí? Lo movemos. Después vemos qué hacemos con esto. Bueno, teníamos entonces, vamos a tener siempre como una proposición que puede ser una letrita como P, como Q, como R, o puede ser una proposición como por ejemplo todo esto, ¿sí? Eso es lo que va a ser mi A, va a ser mi B larga, se denomina metavariable porque es como una variable de variables, para justamente como decir esto, mirá que la negación aplicada a cualquier tipo de proposición, ya sea una letra, ya sea a un choclo, se va a aplicar la misma regla. ¿Cuál es la regla? Bueno, nosotros tenemos que una proposición, por definición, puede ser verdadera o falsa, y lo que hicimos fue chorearle a la informática el 1 y el 0 del código binario, ¿sí? ¿Qué es lo que entonces va a ser mi negación? Bueno, capturar esta idea de que si, por ejemplo, yo digo, hoy está lloviendo, y eso es cierto, si yo después te digo, che, hoy no está lloviendo, entonces eso va a tener que ser falso, ¿sí? Y por lo tanto va a pasar lo mismo si es al revés, si te digo algo del estilo, hoy está soleado, eso es falso, bueno, hoy no está soleado, tiene que ser verdadero, ¿sí? Esa es la idea básica de la negación. Si tenemos por otro lado la conjunción, ¿sí? Ya de por sí nos vamos a encontrar como con más variables, ¿sí? Más posibilidades. ¿Por qué? Y porque ahora tengo las distintas posibilidades de valores de verdad, tanto de A como de B, ¿sí? Tenemos que, bueno, es cierto que A puede ser verdadera y que B puede ser verdadera, pero después también puede ser que A sea verdadera y que B sea falsa. Podemos tener que eso pase de manera al revés y podemos tener que justo ambas sean falsas a la vez, ¿sí? Entonces, la conjunción, la idea intuitiva es algo del estilo Juan y Ana fueron a la fiesta, ¿sí? ¿Cuándo es verdadero que Juan y Ana fueron a la fiesta? Bueno, cuando si yo te pregunto, Juan fue a la fiesta, vos me decís que sí. Si te pregunto, Ana fue a la fiesta, vos me decís que sí. Ah, bueno, Juan fue a la fiesta, Ana fue a la fiesta, Juan y Ana fueron a la fiesta. ¿Sí? Eso es lo que quiere esta primera línea. Ahora, si yo te pregunto, ¿Juan fue a la fiesta? Sí. ¿Ana fue a la fiesta? Y vos me decís no. Y bueno, entonces no es cierto que Juan y Ana juntos fueron a la fiesta, porque hay uno que faltó. Lo mismo acá, y si ninguno de los dos fue a la fiesta, seguro que es mentira que los dos, ambos, fueron a la fiesta. Después tenemos la disyunción, que lo que pasa es que justo nosotros en el español tenemos dos disyunciones, ¿sí? Entonces, esta de acá va a capturar una de ellas. ¿Cuál es la idea de esta disyunción que se llama la inclusiva? Es la idea de, bueno, yo estoy festejando mi cumpleaños y te permito entrar a mi cumpleaños si traes algo para comer o algo para tomar, ¿sí? Necesito que contribuyas o con bebida o con comida. Entonces, si vos me trajiste comida, bien, buenísimo, estás invitado a mi fiesta. Si me trajiste solamente bebida, bueno, cumpliste, puedes pasar. Si no me trajiste ni comida ni bebida, bueno, entonces no vas a poder pasar. Y si sos una persona recopada que trajo tanto comida como bebida, bueno, también. ¿Sí? Yo te pedí que por lo menos traigas una, me trajiste las dos, bienaventurado seas. Luego el condicional, que es como la más rara, y es la más rara en varios sentidos,
el principal de ellos es que va a ser la única en el que el orden de este A y de este B me van a importar, justamente por la segunda y la tercera línea, ¿sí? Que la idea intuitiva del condicional es lo que ven luego en el modus ponens y modus tollens, que es que si yo digo que una relación condicional es verdadera, ¿sí? Si pasa que llueve, entonces me mojo, digo que eso es cierto. Llueve, efectivamente me voy a tener que estar mojando, ¿sí? Eso es lo que quiere capturar esta primera línea. Mientras que la última es la de, bueno, es verdad que si llueve entonces me mojo, y que si vos a mí no me ves mojado, vas a poder concluir que entonces no está lloviendo, ¿sí? Ese es el modus tollens, y es esta última línea de aquí. La línea falsa es esta idea de, bueno, si llueve me mojo, llueve, pero no me estoy mojando. Entonces no es tan cierto esto de que, bueno, si llueve, sí o sí me voy a estar mojando, ¿sí? No es cierto que si pasa A, entonces va a estar pasando B, cuando pasa A, pero no pasa B, ¿sí? Entonces por eso esta es la única que está negada. La otra medio como rara es esta de aquí, la que es verdadera con su consecuente verdadero, pero su antecedente falso. Que es esta idea de, bueno, si llueve me mojo, que eso puede ser totalmente cierto. Puede ser que yo esté mojado, pero que sea, por ejemplo, porque me caí en un charco, ¿sí? Entonces, la relación es cierta. Es cierto que si llueve me mojo. Y es cierto que estoy mojado, pero eso no implica necesariamente que es que yo justo es que esté lloviendo, puede haber pasado cualquier otra cosa. De ahí sale esta tercera línea, ¿sí? El bicondicional, estoy yendo medio rápido para que puedan llegar a practicar, perdonen si voy muy, muy rápido, va a funcionar básicamente como un igual, ¿sí? Si yo veo que de los dos lados me encuentro el mismo valor de verdad, yo de ahí puedo entonces ponerle como el valor verdadero, ¿sí? Al bicondicional. Es como una equivalencia. Este bicondicional lo que va a estar haciendo no es otra cosa que un A entonces B y un B entonces A, ¿sí? Esta conjunción de acá, con estos valores de A y de B, me va a estar dando este bicondicional, ¿sí? El sí y el solo sí. Entonces, sale de ahí, ¿sí? Queda un minuto, así que ahora ya paso el nuevo link, ¿sí? Y ahora, Cande, ahí leí tu pregunta y te la contesto ya ahora, ¿sí? Nos vemos en un cachito.
así, que estaba con